¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sebastián Lutrach, productor teatral, uno de los referentes del teatro, por lo menos en Argentina. ¿Cómo está la industria después de la pandemia? ¿Se recupera? ¿Le llevará mucho tiempo hacerlo? Muy golpeada, Mm. inevitablemente, digamos, nosotros trabajamos sobre la base del encuentro de la gente y eso estuvo prohibido durante mucho tiempo y hay varios factores que todavía necesitamos transitar, que es que desaparezca el miedo de mucha gente, porque esto nos ha cambiado las costumbres, fue largo, entonces cambia los hábitos y considero que, como siempre, el teatro necesita de la recuperación económica para arrancar, ¿no? Entonces partimos de muy abajo, pero estamos mejor. Bien. Estamos mejor porque estamos abiertos, estamos abriendo al 100% de aforo y eso va a permitir que se produzcan más contenidos, más potentes y es todo eso junto, digamos, contenidos atractivos con la pérdida del miedo y de volver a juntarnos en estos espacios de encuentro que son los teatros, va a permitir que volvamos. Me decías cuánto tiempo, yo creo que va a ser un trabajo Largo, un par de años. 2-3 años por lo menos para volver a tener un buen ritmo. Sí. La temporada pasada, el verano, hubo un pequeño veranito, hubo aperturas, hubo algunas obras. Las plazas veraniegas no funcionaron de todas maneras muy bien. ¿Cómo imaginás que viene este último tramo del año y la temporada de verano, si la hay? Mira, las temporadas de verano tienen un condicionamiento que es que los costos de producción se duplican por lo menos porque hay que trasladar una compañía entera, alojarla y estar fuera de tu lugar habitual. Por lo tanto, encarar una temporada de verano con un 30% de ocupación como se planteó en Mar del Plata era voluntarista puramente, cosa que en Carlos Paz se hizo el 50% y fue un poco mejor la temporada. Este año estimo que con el 100% de aforo y con todavía estas rispideces de la posibilidad de viajar al extranjero, que todavía se empieza a poder, pero no es tan cómodo como lo era antes, los destinos locales debieran funcionar bien, 100% de aforo, producciones que se están armando, yo creo que vamos a tener una buena temporada de verano. Y en cuanto a las obras, al material, digo, ¿es posible hacer grandes puestas? Digo, moderar los costos en función de no poner un ticket demasiado alto. ¿Cómo se conjugan todos esos? Y si cuánto más, digo, si ya era un problema en el prepandemia, ¿cuánto es ahora con una economía todavía golpeada? A ver, creo que son varias cosas, ¿no? Primero, que la pandemia no terminó, digamos. Venimos hace ya 2 meses viendo a ver qué pasa con la Delta, si hay Delta, si no hay Delta, pareciera ser que zafamos, pero no es algo cerrado. Entonces todavía hay miedo a hacer grandes inversiones en espectáculos grandes. Vamos sacando al juego espectáculos que ya teníamos preparados o producciones más moderadas hasta que la rueda empiece a consolidarse. Entonces desde ese lugar, es el equilibrio de hacer algo atractivo, convocante, cuidando los costos de inversión y tratando de convocar a la gente que sin duda va a tener ganas de volver porque es un pueblo con una idiosincrasia teatral muy fuerte el nuestro. Yo trabajo afuera también y en general se envidia mucho nuestro público, digamos, esta cosa que teníamos y que vamos a recuperar de caminar por Corrientes y ver las colas en los teatros, es algo que no se ve en muchas ciudades del mundo. Y nos envidian nuestros colegas de otros lugares. Bueno, en un momento éramos nosotros y Madrid las únicas plazas teatrales que estábamos abiertas. Bueno, Madrid fue punta, eso hay que decirlo. Nosotros hemos hablado mucho con productores allá, hemos mirado mucho la experiencia. No todo es extrapolable, ¿no? Somos sociedades que por las diferencias que tenemos como sociedad, las diferencias económicas que hay y de posibilidades hacen que no se administre la pandemia de la misma manera en España que en Argentina. Somos bastante más complejos, más grandes y con diferencias socioeconómicas mucho más grandes. Pero Madrid sí fue de los que mantuvo teatros abiertos en Europa y funcionó muy bien. Se demostró que la cultura es un espacio, yo no me gusta decir seguro, relativamente seguro, porque cuando transitas y caminas hay más posibilidades de contagiarte que si te quedas en casa, eso no hay duda, pero tampoco nos podemos quedar en casa eternamente.
y el plan de vacunación ha hecho la diferencia, claramente, ¿no? ¿Cuánto han funcionado, y si lo sabía, obviamente, los incentivos desde lo gubernamental? Se ha hablado mucho, ¿no? Estos idas y vueltas de gente del espectáculo, de las industrias del entretenimiento con el gobierno nacional. Digo, en ese match, en ese matrimonio, ¿crees que la cosa ha funcionado el año pasado? Fue muy importante la escucha y el trabajo conjunto. Después está lo que se puede o lo que se llega a hacer. Hubo voluntad política, hubo escucha y hubo trabajo. Eso ya para mí es un montón, porque hubo voluntad de entender el sector, de cuáles son los problemas, y del otro lado también uno tiene que empatizar con el funcionario que tiene que tomar decisiones y las limitaciones que tiene el país para tomar esas limitaciones. Pensar que vamos a recibir los mismos incentivos o ayudas que largó la Comunidad Europea es una utopía. No estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que dentro de las posibilidades que tuvo el país, que ya venía prácticamente defolteado y con un nivel de caída económica, sobre todo en los últimos 2 años del gobierno anterior, creo que estuvo a la altura en la respuesta que pudo dar. Para muchos seguramente va a ser ineficiente porque la pandemia fue muy devastadora, pero el Estado creo que estuvo a la altura de las circunstancias de sentarse, de entender y de trabajar codo a codo. Después, ¿no alcanza? No alcanzó. La verdad que no alcanzó porque el desastre fue, por lo menos en nuestro sector, muy grande. Los artistas en líneas generales, los actores específicamente, han como reclamado esto, digo, les faltaba trabajo el año pasado. Hoy con muy poca producción de todas maneras para la pantalla abierta, para la televisión abierta, ¿sentís que hay como esto mayor, por otro lado, como productor, mayor disponibilidad de actores para obras? Digo, las que están en cartelera hoy tienen elencos hiper reconocidos, digo, con actores de primera línea, por ejemplo. No está fácil armar elencos. Mirá vos. Se ha reactivado mucho la industria audiovisual. Con las plataformas. Y se están firmando, aunque parezca que no, 80 películas este año en Argentina a través del Inca, o por lo menos el Inca ha apoyado 80 películas, el otro día me lo comentaba Puenzo, más las plataformas, ¿no? Las plataformas están desembarcando fuertemente acá y me parece que sí, es un sector de muchísima transformación, que el teatro no la tiene porque somos mucho más artesanales, pero que nos afecta, digamos, nos afecta directamente porque cuando había 30 puntos de rating en la televisión abierta, si vos tenías ese actor o actriz protagónica, tenías 3 meses de sala llena. Eso no existe más. Entonces hace que nuestra actividad teatral sea aún más riesgosa que antes, ¿no? Porque ya las figuras dejan de ser tan un seguro, digamos, de convocatoria, porque se diversificó la manera en que esas figuras llegan a los hogares. En ese sentido, ¿cuánto sirve o no, cuánto corta ticket o no, las nuevas figuras? ¿Viste? Mucho influencer que en algún momento hace el salto a la actuación, ¿rinde? A ver, yo creo que en mi línea de producción no entran mucho en juego. Hace unos años eran los youtubers, ahora se llaman más influencers. Y los youtubers lo que generaban eran, ponerle 4 llenos. Exacto. Pero era tan malo lo que hacían en vivo arriba de un escenario que no había boca a boca, por lo tanto era insostenible. Era insostenible en el tiempo, pero hacías 4 shows llenos. Y hubo mucha gente que hizo esas producciones, yo no lo hice, no es lo mío, yo trabajo más sobre el teatro de texto y una línea, y no la voy a cambiar porque lo que aprendí también con la profesión es que como no hay nada seguro, prefiero fracasar con mis convicciones. ¿Y tu próximo fracaso ya lo tenés? Sí, tengo un par de fracasos planificados. Sí. Vamos a estrenar una obra en el Picadero de Nelson Valente, que es un autor y un director, que se llama Los Perros, que ya la estrenó en Barcelona. Va a estar Claudio Rizzi, María Fiorentino, Melina Petriele y Patricio Aramburu. Y estoy armando otra obra de un autor español que todavía no tengo cerrado el elenco. Bien. ¿Por qué te gustaría brindar? ¿O por qué sueles brindar? ¿Por qué suelo brindar? Mira, no lo pensé. Salud, por supuesto. En este contexto, hablando de teatro y con la pandemia, por la vuelta
plena de la actividad y del trabajo y del público y del el reencuentro, ¿no? Creo que después de este año y medio tan difícil, me parece que la posibilidad de reencontrarnos y el teatro como espacio de encuentro de los artistas con su público y de los amigos yendo a ver ese espectáculo y yendo a cenar después, brindaría por ese reencuentro, ¿no? Para volver a la presencialidad en los encuentros de nuestros amigos, de nuestros amores, de nuestras Me gustó. gente cercana. ¿Tenés una copa ahí? Brindemos por eso. Salud, gracias. Gracias. Corte.